No es un ladrón, no es un enemigo, es un funcionario del Estado, vestido con sotana negra, con un pergamino en la mano, y en ese pergamino está tu nombre. Te han denunciado. Alguien, no sabes quién, nunca sabrás quién, ha dicho que tus creencias son peligrosas, que eres un peligro para Dios, que mereces ser juzgado. No tienes derecho a conocer a tu acusador. No tienes derecho a un juicio justo. Y lo peor de todo es que podrías ser completamente inocente, y eso no importaría en absoluto. Esto no es una historia de ficción. Esto le ocurrió a cientos de miles de personas en España durante más de 350 años. Bienvenidos a la historia de la Inquisición española, la máquina de terror más sofisticada que el mundo religioso jamás construyó. Hay algo que debes saber antes de empezar esta historia. La mayoría de lo que crees saber sobre la Inquisición española es incompleto. Hay versiones que la minimizan, hay versiones que la exageran, pero la verdad real, la verdad documentada en millones de páginas de archivos que se abrieron al mundo apenas en el siglo XX, es más compleja, más oscura y más fascinante que cualquier leyenda. Esta es esa historia, desde el principio. Para entender cómo nació uno de los sistemas de control más aterradores de la historia, hay que ir casi 100 años antes de su fundación oficial, a 1391. España, en ese momento, era un experimento único en el mundo. 3 religiones compartían la misma tierra: cristianos, musulmanes y judíos. No en perfecta armonía, las tensiones siempre existían, pero convivían. Se comerciaba entre ellos, se traducían textos juntos, se aprendía medicina del vecino de otra fe. Entonces llegó la violencia. En el verano de 1391, una ola de ataques antisemitas barrió España de sur a norte. Las sinagogas ardieron, familias enteras fueron masacradas en las calles, y miles de judíos, para salvar sus vidas y las de sus hijos, tomaron la única decisión que podían tomar: aceptar el bautismo cristiano. Se les llamó conversos, o, en un término que decía todo sobre cómo los miraba la sociedad, marranos, cerdos, personas que habían cambiado de fe por presión, no por convicción. Y aquí está la pregunta que obsesionó a la Iglesia y a la corona durante décadas: si se habían convertido por miedo, ¿eran verdaderamente cristianos? ¿O seguían siendo judíos en secreto, rezando a Dios en hebreo detrás de puertas cerradas, practicando sus rituales en la oscuridad de sus casas? Esta desconfianza, este miedo a la máscara, esta paranoia religiosa, ese fue el huevo del que nació la Inquisición. El 1 de noviembre de 1478, el Papa Sixto IV firmó la bula Exigit Sincerae Devotionis, que autorizaba a los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón a establecer un tribunal de inquisición en sus territorios. 2 años después, en 1480, el primer tribunal abrió sus puertas en Sevilla, y en 1483 fue nombrado el hombre que lo convertiría todo en un sistema: Fray Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor de España, el nombre más temido del siglo XV. Aquí está la parte que nadie espera. Torquemada no era un sádico, no disfrutaba del sufrimiento. Era un monje dominico de vida austera, que dormía en un catre duro, que ayunaba con frecuencia, que nunca buscó riqueza. Era, por todos los estándares de su época, un hombre de profunda fe, y eso es exactamente lo que lo hacía tan peligroso. Torquemada estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo el bien, que salvar el alma de un hereje, aunque fuera a través del dolor, aunque fuera a través del fuego, era un acto de misericordia divina. En su mente, quemar el cuerpo de alguien para salvar su alma no era crueldad, era amor. Bajo su dirección, entre 1483 y 1498, la Inquisición procesó miles de casos. Estableció un sistema de tribunales en toda España,
Creó manuales de procedimiento, el más famoso, el Malleus Maleficarum adaptado para herejes, que detallaban cómo interrogar, cómo torturar, cómo juzgar, una burocracia del terror perfectamente organizada. Se estima que bajo Torquemada, alrededor de 2000 personas fueron quemadas en la hoguera. Él murió en 1498, anciano, en su cama, en paz. Nunca dudó. Ahora veamos cómo funcionaba la máquina por dentro. Porque la Inquisición no era solo una institución de castigo. Era, ante todo, una institución de control psicológico. Cuando el tribunal llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era proclamar el llamado Edicto de Gracia, un periodo de 30 días en el que cualquier persona podía confesar voluntariamente sus herejías y recibir un castigo más leve. Sonaba generoso, pero tenía un precio brutal. Para calificar para esa misericordia, debías nombrar a otros, a tus vecinos, a tus amigos, a tu familia. En un solo movimiento, la Inquisición había convertido a toda una ciudad en una red de espías mutuos. El miedo era el combustible, y el miedo se reproducía solo. Si eras acusado, el proceso comenzaba con el arresto. Tu nombre era secreto para el público, pero tu celda no lo era. Podías esperar meses, incluso años, en una prisión inquisitorial antes de ver a un juez. Tus bienes eran confiscados desde el primer día. Tu familia quedaba en la calle, y la acusación en tu contra tampoco la conocías tú. Los testigos en tu contra eran anónimos. El inquisidor te leía versiones resumidas y alteradas de sus testimonios, sin nombres, sin fechas precisas. Tu tarea era descubrir de qué te acusaban exactamente y refutarlo, sin saber qué era exactamente. Era un juego diseñado para que perdieras. Y si todo lo anterior no era suficiente para quebrar tu voluntad, llegaba la tortura. La Inquisición no inventó la tortura. Todos los tribunales de Europa la usaban, pero la sistematizó con una frialdad desconcertante. Existían 3 métodos principales. El primero, la garrucha. Te ataban las manos a la espalda, te colgaban del techo por las muñecas y te soltaban en caída libre, deteniéndote justo antes de que tocaras el suelo. El impacto en los hombros era atroz. El segundo, el toca. Te inmovilizaban en una tabla inclinada, te cubrían la cara con una tela y vertían agua lentamente sobre ella. Sentías que te ahogabas porque te estabas ahogando. Era una forma de tortura por agua que el mundo moderno redescubriría, con horror, siglos después. El tercero, el potro. Te ataban al cuerpo cuerdas que se apretaban progresivamente con una palanca, cortando la circulación, aplastando músculo y hueso en una agonía que avanzaba milímetro a milímetro. Y todo esto, según las reglas de la Inquisición, tenía límites. Una sola sesión, sin marcas permanentes. La confesión debía ser ratificada voluntariamente al día siguiente, así que técnicamente todo era legal, todo era procedimiento, todo era misericordia. El año 1492 es el año más cargado de la historia española. Todo el mundo lo conoce por Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Pero ese mismo año, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron el Edicto de Granada. Todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo debían abandonar España en 4 meses. 4 meses. Para empacar tu vida entera. Para vender tus propiedades a precios ridículos porque todos sabían que tenías que vender. Para decirle adiós a la tierra donde tu familia había vivido durante generaciones. Para abandonar las tumbas de tus abuelos. Se estima que entre 100,000 y 200,000 judíos salieron de España ese año. Muchos murieron en el camino, en barcos repletos, en costas extranjeras hostiles, en el desierto. Los que se quedaron y se convirtieron, quedaron bajo la vigilancia eterna de la Inquisición. El fantasma de sus orígenes los perseguiría por generaciones, porque en 1449
había aparecido algo nuevo y brutal en las leyes españolas: el concepto de limpieza de sangre. Para ocupar cargos públicos, entrar a la universidad, acceder a ciertas profesiones, una persona debía demostrar que no tenía sangre judía ni mora en sus venas, retroactivamente, por varias generaciones. Piénsalo, tu bisabuelo fue judío, tú eres cristiano devoto desde que naciste, nunca has practicado otra religión, pero eso no importa, tu sangre te condena. La Inquisición había convertido la persecución religiosa en algo que hoy solo podemos llamar por su nombre real: racismo institucional. Ahora viene la parte que la mayoría de los documentales no cuentan. La Inquisición podía tocar a cualquiera, y cuando digo cualquiera, lo digo literalmente. En 1559, el hombre más poderoso de la Iglesia española, Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, el cargo eclesiástico más alto del país, fue arrestado por la Inquisición. Lo acusaron de herejía por algunas frases en sus escritos teológicos. Su juicio duró 17 años. 17 años en una celda inquisitorial. Cuando finalmente fue parcialmente absuelto, Carranza tenía más de 70 años. Murió 18 días después de escuchar su sentencia. La Inquisición lo había consumido vivo, pero hay algo aún más perturbador. La Inquisición tenía un largo brazo. Llegó a las colonias americanas: México, Perú, Cartagena de Indias, Manila. En 1570 se estableció el Tribunal de la Inquisición en Ciudad de México. Los indígenas, técnicamente, estaban exentos. Eran considerados nuevos en la fe. Pero los colonos españoles, los mestizos, los africanos esclavizados convertidos al cristianismo, todos podían ser procesados. El miedo cruzó el océano. Y aquí está otro giro que desafía todos los estereotipos. La Inquisición española fue, paradójicamente, más racional que la mayoría de los tribunales europeos en un tema específico: la brujería. Mientras que en el norte de Europa, en Alemania, en Francia, en Suiza, en los propios estados protestantes, los tribunales civiles quemaron a decenas de miles de mujeres acusadas de brujería, la Inquisición española era notablemente escéptica. En 1609, el inquisidor Alonso de Salazar Frías investigó más de 800 casos de supuesta brujería en el País Vasco. Su conclusión fue devastadora en su racionalidad. No había ninguna evidencia empírica de que existieran las brujas tal como se las describía. Sus investigaciones llevaron a que la Inquisición redujera masivamente los procesamientos por brujería en España. Una mente científica atrapada dentro de una institución irracional, pero el momento más oscuro de toda esta historia tiene un nombre. Se llama auto de fe. El acto de fe era el espectáculo final de la Inquisición. Un evento público cuidadosamente coreografiado, que podía durar horas, a veces días enteros. Era teatro, era política, era terror. Los acusados eran vestidos con un hábito especial llamado San Benito, una túnica de tela amarilla, decorada con llamas y demonios pintados. Los más afortunados llevaban llamas apuntando hacia abajo, señal de que su sentencia era leve. Los condenados a muerte llevaban llamas apuntando hacia arriba. La procesión avanzaba por las calles mientras la ciudad entera observaba. El clero, la nobleza, los funcionarios y el pueblo llano, que asistía como si fuera la fiesta más importante del año. Niños sentados sobre los hombros de sus padres para ver mejor. Vendedores ambulantes ofreciendo comida entre la multitud. El auto de fe más grande de la historia ocurrió en Madrid, el 30 de junio de 1680, en presencia del rey Carlos II y de toda la corte real. Más de 100 personas fueron juzgadas ese día. La Plaza Mayor se convirtió en el escenario de un ritual de poder tan brutal como fastuoso. El evento duró 14 horas. Para los condenados a muerte,
los que no se arrepentían incluso al final. El procedimiento era este. La Iglesia los relajaba al brazo secular. Técnicamente la Iglesia no mataba a nadie, solo emitía una sentencia espiritual. Era el Estado quien ejecutaba. Esta distinción legal era una hipocresía tan perfecta que casi resulta admirable en su maldad. Los condenados eran atados a un poste en el centro de una hoguera preparada con meticulosidad. Si en el último momento se arrepentían y pedían la absolución, podían recibir una pequeña misericordia, ser estrangulados antes de que las llamas los alcanzaran. Si no, ardían vivos, y la multitud miraba y aplaudía. ¿Cuántas personas murieron? Esta es la pregunta que más debate genera entre historiadores. La leyenda, alimentada durante siglos por los rivales protestantes de España, habla de millones. La realidad documentada, basada en archivos que se abrieron al escrutinio internacional apenas en el siglo XX, habla de cifras más precisas. Los historiadores Henry Charles Lea, Henry Kamen y Gustav Henansen analizaron más de 44,000 casos entre 1540 y 1700. Su conclusión: aproximadamente el 1,8% de los procesados terminó ejecutado, en números absolutos, entre 3,000 y 5,000 personas a lo largo de más de 3 siglos. Algunas estimaciones más amplias, contando el siglo XV, elevan esa cifra a entre 3,000 y 10,000. ¿Es eso poco? No, cada vida es una tragedia completa. Pero estas cifras revelan algo más perturbador. La muerte no era el principal instrumento de la Inquisición, lo era el miedo, la humillación, el control, el sanbenito que debías llevar en público durante meses, el estigma que manchaba a tus hijos y a los hijos de tus hijos, la confiscación de tus bienes que dejaba a tu familia en la miseria, la posibilidad de ser denunciado en cualquier momento, por cualquier persona, por cualquier motivo. Eso era el verdadero terror de la Inquisición. No te mataba, te hacía vivir con miedo. Para cuando el mundo llegó al siglo XIX, la Inquisición ya era un anacronismo viviente. El mundo había cambiado. La Revolución Francesa había decapitado a reyes. La Ilustración había llenado Europa de nuevas ideas sobre la razón, la libertad y la dignidad humana. Napoleón, al invadir España en 1808, fue el primero en abolirla formalmente. Fue restaurada en 1814, abolida de nuevo en 1820, restaurada otra vez en 1823 y finalmente suprimida de manera definitiva el 15 de julio de 1834. Pero antes de ese final, tuvo tiempo para una última víctima. Su nombre era Cayetano Ripoll, un maestro de escuela, un hombre que había enseñado a leer a niños durante años. Lo acusaron de deísmo, creer en Dios pero no en la Iglesia institucional. Fue juzgado, condenado y ejecutado. No quemado. La sensibilidad del siglo XIX ya no toleraba eso. Lo ahorcaron. La fecha: 26 de julio de 1826. Piénsalo. 1826. Beethoven estaba vivo ese año. La locomotora de vapor ya existía. Simón Bolívar liberaba países enteros en América del Sur. Y en Valencia, España, un maestro de escuela era ejecutado por sus creencias. La última víctima oficial de la Inquisición española. ¿Qué quedó después? Los archivos. Millones de páginas de expedientes inquisitoriales guardados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Declaraciones de acusados, testimonios de testigos, descripciones de torturas, confesiones escritas bajo presión y después firmadas libremente. Una burocracia del horror, conservada con la misma meticulosidad con la que fue creada. Hoy, historiadores de todo el mundo los estudian. No para glorificar ni para exagerar, sino para entender.
porque estos archivos son también ventanas únicas a la vida cotidiana de la España de aquellos siglos. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué sentía? ¿A qué tenía miedo? ¿Cómo amaba? ¿Cómo sobrevivía? En el año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón públicamente por los pecados cometidos por la Iglesia durante la Inquisición. Fue un gesto histórico, sin precedentes, pero el perdón no devuelve vidas, no borra generaciones de estigma, no devuelve las propiedades confiscadas, las comunidades destruidas, las identidades borradas. La Inquisición española duró 354 años. Procesó a cientos de miles de personas, expulsó a comunidades enteras de su tierra, silenció intelectuales, científicos, teólogos, construyó un sistema donde el miedo era el idioma oficial y la sospecha era la moneda de cambio. No fue el capítulo más sangriento de la historia humana. El siglo XX se encargó de superar esa marca con una eficiencia aterradora, pero fue quizá el más instructivo, porque nos enseña algo que no queremos escuchar. Los peores sistemas de terror en la historia no fueron construidos por monstruos que sabían que hacían el mal. Fueron construidos por gente convencida, absolutamente, totalmente convencida, de que estaban haciendo el bien, que defendían algo sagrado, que protegían a su sociedad de una amenaza invisible. Torquemada murió en su cama, en paz, a los 78 años. Nunca dudó un solo día, y esa, quizá, es la verdadera lección de la Inquisición española. No es una historia sobre el pasado, es una advertencia sobre el presente, sobre lo que le ocurre a cualquier sociedad, en cualquier época, bajo cualquier bandera, cuando el miedo se convierte en política, cuando la sospecha reemplaza a la justicia y cuando alguien decide que tiene el derecho divino de controlar lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú eres. La pregunta que debería quedarte después de esta historia no es ¿cómo pudo ocurrir esto? La pregunta es ¿cómo reconoceríamos algo así hoy?